Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida en este episodio especial a Eli Levi, el rabino Eli Levi, que nos va a acompañar en este episodio número 60 y número 61. Y vamos a hablar en este episodio un tanto especial, porque el pueblo judío está viviendo un momento especial en la historia. Quizás uno de los momentos más especiales de la historia de nuestro pueblo. ¿Cuál es? Que nunca hubo tantos cambios y tantas transformaciones de lo judío en diferentes esferas. Y uno de esos tiene que ver con que durante mucho tiempo nos odiaron. Durante 2000 años el pueblo judío fue perseguido y generalmente estábamos por fuera de los círculos centrales del mundo, digamos, como éramos el último orejón del tarro. Sin embargo, en los últimos 50, 60, 70 años algo comenzó a cambiar y dentro del mundo cristiano especialmente, y eso es el tópico que vamos a hablar hoy, comenzó a haber un acercamiento hacia lo judío que derivó en 4 o 5 cuestiones diferentes, que las vamos a enunciar simplemente para que los que nos están escuchando, que nos están viendo, sepan de lo que vamos a hablar y después vamos a debatir sobre cada uno de los temas con el rabino Eli, que hace muchos años nos va a contar cómo llegó a ese submundo. Y hablábamos que desde el mundo cristiano, especialmente del mundo cristiano protestante o evangélico incluso, hubo como un acercamiento a lo judío que derivó en varias líneas. Por un lado, lo que se podría llamar el sionismo cristiano. Muchos cristianos, generalmente protestantes o evangélicos, que son fanáticos de Israel y que aman a Israel. Vamos a preguntarnos por qué sucede eso. El segundo de los puntos también tenía que ver con otros que eran cristianos, evangélicos, y que después dicen se quieren convertir a ser judíos por Jesús. Jews for Jesus. O judíos evangélicos, como se lo llaman. ¿Qué es este subgrupo? ¿De qué se trata? ¿Son judíos? ¿No son judíos? ¿Los reconocemos? ¿Nosotros no los reconocemos? ¿Ellos necesitan que los reconozcamos? ¿Que no? ¿Cómo funciona eso? Y también hay un fenómeno maravilloso que quizás muchos de los que nos están escuchando o viendo no conocen, especialmente en todo Centroamérica, que tiene que ver con las comunidades emergentes. Cientos y miles de cristianos, después evangélicos judíos evangélicos, que después dicen, no, quiero dejar a Jesús de lado y quiero ser 100% judío. Y hoy hay decenas y cientos de comunidades a la par de las comunidades judías tradicionales en Colombia, en Venezuela, en México. Ahora el Rab nos va a hablar un poquito más, pero para muchos que estamos acá yo no conozco. Nos suena totalmente raro. ¿Pero que dejan de creer en Jesús? Dejan de creer los hábitos, no dejan, traen un Jesús convertir. Vamos a ver cómo hace, pero hay comunidades que digan, nosotros somos 100% judíos, igual que una comunidad que había venido de judíos ashkenazim en un momento, de sefaradim al comienzo del siglo XX, pero no reconocidos por las comunidades judías oficiales. Eso estamos viendo mucho en Centroamérica. Y muchos de ellos dicen, yo me estoy convirtiendo no solamente porque fui cristiano y comencé a entender que la iglesia me mintió durante mucho tiempo y quiero retornar al judaísmo de Jesús, sino también porque soy Bnei Anusim. Soy descendiente de marranos o criptojudíos. ¿No es cierto? Y después hay otro fenómeno, el último de los que vamos a tratar, decime, Rab, si me olvidé algo, que es el de los Bnei Noach. Este fenómeno, que uno de los grandes propulsores, también si bien aparece ya en el Talmud la idea, fue el Rebbe de Lubavitch, el tema de empezar a trabajar con todos los gentiles sin la necesidad de ningún tipo de conversión ni de abandonar su fe, sino siendo Bnei Noach, hijos de Noé y cumpliendo los 7 preceptos noágidos. Y de eso vamos a hablar, pero una sola cosa antes de empezar. Siempre lo que enseñamos con cada capítulo es un detalle del número. Los números son importantes para el judaísmo, estamos en el 60. Sí. El 60, por ejemplo, en la edad de Yitzhak, cuando tuvo a Jacob y Esav, como vimos en las parashot de las últimas semanas. Pero un dato muy interesante del 60 es que cuando el Talmud y la tradición rabínica quiere hablar de una unidad muy pequeña, dice 1 sobre 60. Batel Beshishim. Batel Beshishim. 1 sobre 60, o shish. Una parte, los rabinos solo podían conceptualizar, no podían el 0,0000000. Tenían una unidad muy, muy, muy pequeña, que generalmente era 1 sobre 60. Los minutos eran 60, ¿sí? Por una tradición babilónica y demás que... ¿Ya existían los minutos? Sí. Las docenas. Las docenas. Con el sistema de docenas. El sistema duodecimal, del sistema duodecimal, por 5 son los 60 los minutos, y había como una concepción de 1 sobre 60 era una unidad pequeña de algo más. Entonces, por ejemplo, se dice que dormir, ¿qué es? 1 en 60 la muerte. Un 60avos de la muerte. Entonces, si uno quiere experimentar qué sería la muerte, el dormir. O, por ejemplo, el Shabbat, que es un 60avos del Olam Haba. ¿Qué es el mundo venidero? ¿Cómo se lo siente? Viví un Shabbat a pleno. Y eso es una pequeñísima parte del mundo venidero. Y si uno quiere tener un taste, un sabor del man, de la maná que caía, ¿qué es? El Dvash.
uno tiene que comer un poquito de miel, y eso dicen nuestros maestros que es 60 de el sabor Qué de bueno. la maná. Y el Geinom es el infierno, que es el fuego. El poder del fuego, esa velocidad del fuego, es 1/60 Esa del no la sabía. infierno. Los Bueno, Habanim no conocemos del Geinom. no, solo la ama va. Bueno, Rab, después el próximo episodio va a tener que mucho que ver con vos. Entonces, los que lo quieran conocer al Rab Eli Levi, un Rab muy particular, con ideas Sí, pero fantásticas. empecemos por el próximo. Bueno, ese va a ser el próximo, pero lo dejamos tentados. Ahora vamos a hablar de este tema. Bueno, ¿Cómo empezamos a hablar del tema? Es un mundo realmente desconocido dentro del judaísmo. O sea, a mí me pasa que cuando le comento a gente de esto que ocurre con mucha fuerza en Latinoamérica y en América del Sur, en México, en Colombia, en Ecuador, con muchísima fuerza, no sé en otros países, pero también está ocurriendo en muchas partes del mundo. Es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, tendrá 20, 25 años, incluso en Argentina existe. Y como dijiste en la introducción, tiene muchas aristas y muchos componentes. No es que hay un solo elemento, ¿sí? El amor al pueblo judío es algo nuevo para nosotros. Que nos amen y que no nos odien. De hecho, claro, cuando el Rebbe en 1982 empezó con el tema de enseñar al mundo las leyes de Noah y de que los presidentes del mundo firmen como había lanzado una campaña de que firmen un acuerdo de cumplir los países las leyes de Noah, hubo como una pregunta en el mundo judío, ¿y esto dónde salió? A pesar de que Maimónides lo trae, Está en el Talmud. incluso Maimónides lo trae como una introducción al final de su libro, y es como una previa Al Mesías. exactamente, a los capítulos que hablan del Mashiach. Entonces hay un poco de como una preparación a eso. Pero en resumidas cuentas, para que nos están escuchando, viendo qué son las mitzvot bnei Noach. ¿Qué son los preceptos noajidos? ¿Qué son? La idea es que hay leyes que son universales. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, que de los 10 mandamientos derivan todas las mitzvot, ¿sí? Las 613. Las 613 mitzvot, tal cual. Y esos 10 mandamientos fueron dados en el Monte Sinai. Y después hay leyes que son universales, que no tienen que ver con ser judío o no. Somos todos hijos de Noé, porque deriva de que cuando cuando el mundo se colapsa por completo, y si bien somos hijos de Adán, después hijos de Noé, entonces toda la humanidad, judíos y no judíos, tenemos un mismo padre. Y de ahí hay leyes de convivencia, que son las leyes de Noah, que tienen que ver con cuidar el planeta, tienen que ver con cuidar al prójimo, como leyes básicas de la civilización. Cuidar la sociedad, exactamente. Tiene que ver con el tikkun olam y con cuidar la civilización. Para enumerarlas es el reconocimiento. ¿Cuál conoces, Elo, de las 7 leyes noajidas? ¿Cuál es? A ver, una. no comer de animales vivos, Bien. establecer Bien. tribunales de justicia. ¿Qué más? Bien, Establecer- 2. Esas son las dos últimas, digamos: no Sí. matar, no robar, no cometer adulterio o relaciones incestuosas, el reconocimiento de una divinidad. Y no profanarlo. ¿sí? Y no idolatría, tal cual. Entonces, estas leyes... Hicimos un capítulo, después vamos a poner qué capítulo hicimos, pero ahondamos en la fuente del Talmud, en Sanedrín, donde aparecen estas fuentes. Y no es algo nuevo, o sea, no es algo nuevo el hecho de que... Hay una concepción de que el judío no es proselitista, ¿sí? Pero es verdad. Claro, pero es verdad desde el Galut en adelante, vamos a decirlo de alguna forma. O sea, no es proselitista no porque el judío no tenía lo que enseñar al mundo, Bueno, sino... a ver, Abraham, cuando mucha gente dice Abraham, el pueblo judío no es proselitista, y Abraham Avinu, ¿qué es lo que hacía? Abraham Avinu, si había un proselitista, Claro. y la Torá lo dice Meforash, todas, ¿no? Las Neshamot Asher Rakshu, ¿no? Todas Claro. las almas que hizo. ¿Y qué dice el Midrash? ¿Qué dice Rashi y demás? Todos los que convirtió ahí en Harán. Entonces, tenía era un gran proselitista. mensaje. Entonces, ahí está el tema de que cuando se plantea por qué hoy en día el que el Yehudí tenga que enseñar mitzvot bnei Noach, o que haya una campaña de acercamiento al no judío, y alguno te va a decir, pero pará, en Polonia no existía. Claro, pero tenés que ubicarte que en Polonia, si le ibas a decir a un católico polaco en 1750, vení que yo te voy a enseñar la ley de Noah,
te pegaba un mazazo en la cabeza. Entonces, O sea que vos decís que no era viable. si bien la idea de los Bnei de entre comillas, enseñanza judía para el mundo Un no mensaje judío. global Un que- mensaje global claro. del judaísmo que siempre nos ven todos como muy cerrados, que solamente es Tal para cual. nosotros frente a otras religiones que tratan de enseñar o predicar su fe. Es decir, siempre estuvo en el judaísmo, pero nunca tuvimos las circunstancias históricas y sociales Tal cual. de poder político, poder económico y aceptación en el mundo para poder hacerlo. Eso sí que fue la puerta de entrada para que desde los 70, de los 80, ya con los judíos bien asentados en los Estados Unidos y ya con ¿no? las persecuciones que se vivieron durante siglos, Exactamente. los judíos pudieron abrir. Ok. De hecho, hay... esto lo habrás visto, que en la época del Imperio Romano, los primeros años del Imperio Romano, antes de que tomen al cristianismo como la religión, había muchos romanos que sí iban a estudiar o iban a un Beta Knesset. En el mismo Talmud vemos que hay un montón de casos de conversos o de gente que venía y escuchaba y participaba, pero no se... Incluso hay una teoría de que Constantino evaluó la posibilidad de que la religión del imperio sea el judaísmo. La circuncisión fue muy fuerte. Exactamente, que la circuncisión y la imposición de algunas mitzvot que eran... Y ahí el cristianismo fue como más accesible, de decir, bueno... Bueno, pero hay un fenómeno, en el Talmud aparecen muchos los Irei Hashem, los temerosos de Dios. ¿Y quiénes eran los temerosos de Dios, los Irei Hashem? Eran gentiles que venían y existían en las sinagogas, pero nunca se terminaban de convertir Claro. por el freno que era eso de la circuncisión. Claro, pero ¿qué era? No, pero los varones eran. Porque las varones. mujeres sí se convertían porque no Exacto. tenían que hacer el Brit Y ahí es Milá. donde el cristianismo entró, digo, no hace falta y demás. Claro. La pregunta, digamos, vamos a analizar un poco el fenómeno y después vamos a tratar Dale. de analizar de Pero yo fondo. te hago una pregunta. Entonces, tenemos las circunstancias históricas que ya el judaísmo se puede abrir un poco más Claro. al mundo. Eso ya lo entendimos. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge? Para mí la primera pregunta para disparar y después ver cada uno de los temas. Los cristianos durante años estuvieron en la cima de los más antisemitas del mundo. Y las mayores persecuciones de los judíos en la Edad Media Sí. venían por el mundo cristiano, católico y también protestante, Sí. aunque en menor medida. ¿De dónde surge el cambio Yo del odio al amor? Yo lo que analizo en mi experiencia, en lo que veo de estos últimos años en Latinoamérica en general, y a nivel sociológico en general, lo que ocurre en el mundo es que hay una búsqueda de identidad. La gente busca arraigarse a una identidad personal. Tal cual. Latinoamérica tuvo una historia muy dura desde la colonia en adelante, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de la población en los países, en nuestros países, en México, los países latinos, es una mixtura de aborigen, Pueblos pueblos originarios, de españoles. Entonces, a diferencia de lo que nosotros estamos muy acostumbrados, que a mí me pasa mucho de la costumbre judía de preguntarle, ¿y vos de dónde venís? No, mi abuelo de Polonia, mi abuela de, qué sé yo, de Siria. Mucha gente no tiene la capacidad de decirte, sí, mi abuelo, mi bisabuelo de tal lugar, porque se pierde en algún lugar el origen. Y entonces ahí es donde mucha gente, en esta época, que la globalización te hace aferrarte a una identidad personal, entonces mucha gente dice, pará, ¿mi apellido de dónde viene? Y entonces googlea. Internet tuvo mucho que ver en este fenómeno, sin duda. El acceso al conocimiento tiene un montón que ver en esto. Y lo que yo siempre digo es un acceso al conocimiento bastante problemático. Porque cualquiera puede decir cualquier cosa y ves a gente bastante ignorante publicar cualquier cosa. Por eso me parece muy importante venir acá y aclarar de repente esta diferencia y marcar un poco qué es cada cosa. O sea, Okay. qué tiene que ver con cada definición. Como justamente es un mundo muy amplio, entonces la parte sociológica, digo, la gente busca su identidad. Entonces de repente una persona que se crió en México o en Ecuador y dice, bueno, Apellido Enríquez. claro, ¿y de dónde vengo? Entonces googlea su apellido, o su madre o esto, y dice, mira, origen judío. Y ahí hay una fantasía casi, o una mistificación con decir, mira, judío, que hace 50 años no existía, o hace 60 años no existía. Vamos a ser conscientes de algo. Ser judío es top hoy en día. Sí. En 1939 no había ningún interesado en Benenoach o en acercarse. Entonces,
Hoy en día... Hay una cosmovisión, por lo menos, de grandes partes del mundo no judío. Es decir, el judío le va bien empresarialmente, le va bien económicamente, triunfa, es educado y demás. Hay como un ideario que es eso, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un ideal en ese sentido. Hay un ideal también de vuelta, en lo que digo, en el acceso. Hay un montón de páginas que tiene que ver también con Internet, que en los últimos 20 años de conocimiento de qué es el judaísmo, que antes era algo... En los 80, por ejemplo, yo me acuerdo, me crié en Tucumán y mi papá rabino, y a veces cada tanto te tocaba el timbre a alguien y te decía, yo quiero aprender hebreo, y era algo como muy... Y hoy en día el timbre es una página web. Entonces a mí me tocan el timbre 50 veces por día con mails, pregunte al rabino que me quiero convertir o que quiero aprender, o que... Entonces... El acceso a un rabino o a una página de aprender hebreo es mucho más fácil, o aprender del judaísmo es mucho más fácil que en otra época. Entonces también eso aumenta por un lado, lo tecnológico, tal cual. Lo sociológico, y quiero, si me permitís, agregar un componente teológico. Me parece muy importante para entender. A ver. Hay dos componentes teológicos para entender el cambio de un cristianismo que odiaba al judío y a los judíos y lo sentía como vetusto, como algo arcaico, como algo que Dios desplazó, a hoy una gran aceptación y enamoramiento de gran parte del mundo cristiano. Son dos temas. Uno es el supersancionalismo o algo así, que es la teología de la superación, que es que la iglesia cristiana vino a ser el nuevo Israel, por lo cual el Israel anterior, el Israel que comenzó con Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel, dejó de existir, digamos, o como que Dios le quitó el poder, la mano, al Israel biológico por algún lado y se lo traspasó a la iglesia de Israel, que es la iglesia cristiana, ¿no? Eso es un cambio que se dio especialmente en el mundo cristiano, en el mundo católico, y el protestantismo comenzó a limpiar nuevamente para decir, no, pará, el pueblo de Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios. Ojo, porque ahí hay un tema muy interesante con el cristianismo sionista, que también es un fenómeno nuevo, algo que la gente tampoco no sé si sabe. La ONG que más invierte en Israel en ayuda social es una ONG cristiana, evangélica. Pero... que el rabino que la creó murió hace un poquito, ¿no? No estaba al tanto, pero justamente yo sé que muchos de los que hacen alía, por ejemplo, hacen alía con esta ONG, y mucha gente que recibe ayuda en Israel tiene que ver con esta ONG que es cristiana. Pero el cristianismo sionista, vamos a decir, religioso, que es más antiguo que el sionismo laico, el sionismo que nosotros conocemos, no... Ya habían en 1700 y pico, habían iglesias que oraban, así como nosotros decimos... mirando a Jerusalén, de volver a Sion, no, ellos pedían para que el pueblo de Israel vuelva a Sion. Pero... Ya en el 1700. Sí, pero hay... Pero no es tan neutro como uno piensa. No, porque... Tienen la idea teológica de que cuando el pueblo judío vuelva a Israel y reconozca ahí a Jesús... Entonces, ojo con eso. No es que ellos dicen que vuelvan y que... Porque son todos buenos y demás. Claro, ahí hay un tema teológico importante a tener en cuenta. De todas formas, no niego que hoy en día el principal aliado en Estados Unidos, lo que uno ve... pero hay que tener mucho cuidado también de no creer que esto es algo... Una bondad absoluta. Exactamente. Sin hay una fuerte raíz bueno, a ver, lo que yo hablo con teológica... No digo peligrosa, pero hay que saber de dónde viene. Bueno, hay que saber dónde viene. La cuestión teológica, aparte de, uno, anular la idea de que los cristianos superaron al pueblo de Israel, listo, esa ya la superaron. La segunda es que el dispensalismo, la teología del dispensalismo es que la historia se divide en 7 grandes partes, muy parecidos al Mahamar, Tetzaveh, creo que del Rebbe de Lubavitch, que la historia se divide en 7 partes, que los cristianos creen que estamos en la 6ª parte de esta historia, que estamos ingresando a la 7ª. Al 6º milenio que... A la 7ª parte, y la conclusión del 6º al 7º es cuando el pueblo judío vuelva
cumpliendo las profecías de Isaías y demás, vuelva a la tierra de Israel, y ahí va a ser la guerra de Og y Magog, la última gran guerra que el apocalipsis final que va a traer la llegada del Mesías. Sí. Entonces, por eso también... A mí la guerra de Gog y Magog ya fue, pero bueno. La guerra de la Segunda Guerra ya fue demasiado... Ok, pero hablas con muchos evangélicos. A mí me tocó, ¿por qué traje este tema hoy? Porque fui hace 2 semanas a presentar mi libro por eso a Colombia, y me encontré con una cantidad de cristianos sionistas, con evangélicos, con judíos, con una gente que me iba viendo con kipá, digamos, y leyendo un libro en hebreo en el aeropuerto, se me acercaba, hablaba y decía, no, porque se está viniendo la guerra de Gog y Magog y va a ser entre Israel e Irán, y por eso nosotros apoyamos económicamente mucho a Israel para que los maten a todos los iraníes. Y digo, bueno. Hay una cosa que se llama la profecía autocumplida, que uno dice, bueno, va a haber una guerra, y ahí se fuerza eso. Nosotros tenemos la certeza, hay en nuestra tradición la idea de que el Mashiach puede venir de 2 formas. O porque somos Zakaim, porque somos merecedores, o porque lo alenu, claro, no queda otra y... El mundo está tan mal que la última... Y eso depende de nosotros. Es muy lindo eso. Eso depende de que nosotros elegimos qué Mashiach queremos que venga. Reformula esto que me parece muy importante que decís, que hay 2 formas de traer el Mashiach. Claro, es o que el Mashiach va a venir porque no queda otra, el mundo está a punto, que es la idea apocalíptica cristiana de que va a haber un apocalipsis y después, o de que haya un cambio de conciencia en la humanidad y que entendamos que si nosotros, sin una guerra, sin la necesidad que sea una guerra de espiritual, de un cambio personal, de un cambio de conciencia en la humanidad, un poco lo que... Eso sería para la segunda hora, pero un poco lo que yo siempre trato de transmitir es que el mundo hoy en día está en una arista de poder elegir. O vamos a una hecatombe, o si la gente baja un cambio y empezamos a mirarnos a los ojos, se puede llegar al Mashiach de Zakai, de que... Porque el Mashiach, como merecedores de... En el mismo judaísmo están las 2 opciones. O sea, está la opción del Rambam o la opción de que dice que el Mashiach va a ser dice, Milhamot Hashem, va a luchar guerras, pero son guerras espirituales de luz, como Shlomo, Shlomo traía, no guerreaba, directamente era una forma de que traía una luz al mundo, una conciencia al mundo. A través de la sabiduría, decís. A través de la sabiduría o a través de la espiritualidad o de la conciencia, el cambio de mentalidad. Y hay gente que no, que dice hay que ir y pelearse con el otro, hay que luchar contra el otro, hay que destruir al otro. Entonces el cristiano contra el islam, el judío contra el... Y hay que siempre pensar que el otro hay que destruirlo Entonces el Mashiach vamos a hacer solo nosotros. Un poco de eso es lo que tiene el cristianismo también, que para salvarse, para ser salvo, tenés que aceptar al Mashiach de una forma. Y en el judaísmo, al menos el que yo elijo, lo que yo elijo del judaísmo es que no, el Mashiach es universal, es un mensaje para todos, para toda la humanidad, y es para que toda la humanidad haga un cambio de conciencia. A mí no me interesa que el Mashiach sea solo para los judíos. Y de hecho que retome la autonomía política en la tierra de Israel y nada más. No, existe este concepto también de que el Mashiach en la época de Rabbi Akiva era un tema militar. Era un tema de autonomía, de liberarse del yugo, no un tema espiritual. Hoy en día buscamos un Mashiach más universal y es la idea general de lo que justamente como el Rebbe decía siempre, los últimos años fueron siempre enfocados a la idea de que el Mashiach es una realidad posible, no una utopía, sino una realidad posible y que el mundo está preparado para esa realidad posible. Bueno, vamos a ir de tema y no es el punto. El primero fue el cambio del amor, de alguna forma, del odio al amor del cristianismo hacia el judaísmo, diferentes motivos sociológicos, tecnológicos, teológicos y demás que llevaron esto, al sionismo cristiano, que eso está raro ponerlo, pero googleen la cantidad de... Pongan en YouTube, sionismo cristiano, cantidad de iglesias, que nunca va a ser tantos judíos juntos, flameando banderas de Israel, que para que el judío y el sionista se va a emocionar casi. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de Trump, el fenómeno de Bolsonaro. Son todos fenómenos que vienen
con gran apoyo de estos sionistas cristianos, pero el gran peligro, para mi visión, tanto religiosa como política y demás, es que esto, si bien es muy bueno para Israel, o el de Guatemala, por ejemplo, que ahora está en Israel, digamos, son todos parte del mismo grupo, iglesias evangélicas son muy poderosas en sus países, pero desde mi humilde perspectiva y visión del mundo, con un mensaje de extrema derecha también bastante complejo. Pero igual, sinceramente, no termino de entender cuál es el problema, porque si igual tendría que ocurrir tantas cosas antes de que digan, ahora reconozcan a Jesús, todos los judíos. ¿Cuál es el problema en el mientras tanto? No, hay gente que tiene una visión instrumentalista, No como entiendo. muchos que me discuten a mí. Dicen, si no quieren, Israel, nos dan plata, nos apoyan políticamente y demás. ¿Qué voy a ver? ¿La teología que está detrás? ¿Qué voy a ver? ¿Su ideología política y demás? Pero yo prefiero... Y yo los entiendo, porque son políticos. Pero desde mi humilde lugar, como rabino, en un espíritu más, con toda la humildad posible, de profeta, de crítica social y demás, decir, ok, te estás aliando con eso es porque te sirve. Pero cualquier alianza, por más que te sirva, ¿no evalúas con quién te estás aliando? Si a vos te sirve aliarte con los nazis, Leavdil, en un momento hasta el sionismo. Se discutió en la Knesset en los 60 si tomar plata de Alemania o no. Y es más, hasta se dice, no sé si es un mito o no, que Hitler o alguien se juntó con algunos sionistas en un momento para decir, ustedes quieren a los judíos en la tierra de Israel, yo los quiero fuera de acá, porque no sé, no sé si es mito, leyenda, realidad, no sé dónde está eso, pero digo, ¿ves o no lo que está detrás? Este aparato de decir, ¿sabes qué? Queremos que vayan ahí porque finalmente... El cristianismo sionista es un punto muy importante, interesante para entender, que tiene obviamente una fuerte imposición teológica, pero yo voy a ser un poco más simple, ¿no? O sea, el mundo en general está como reevaluando un montón de cosas. La gente, las convicciones se están poniendo en juego. A ver, el Islam tiene una respuesta, digamos, a la globalización, que es o todo se convierte o rompo todo. El islamismo, vamos a llamarlo, no el Islam. Extremista, digamos, extremista. Y el cristianismo tiene una crisis también, clara. O sea, no me corresponde a mí hablar de otra religión, pero es lo que... Es lo que se puede percibir. Volviendo a lo que hablábamos de Latinoamérica. O sea, la historia de la conquista vino a la iglesia, impuso una religión a los pueblos que vivían, que tenían múltiples creencias, impuso una religión con sangre y fuego. Esa religión se arraigó mucho en la tierra, en la gente, en las convicciones, etc. Después vino los movimientos evangélicos, en la década del 60, 70, con el 80, y ahora sí siguen creciendo. Mucha gente que nació y se crió en católica y se pasó a los movimientos evangélicos, y muchos que nacieron ya evangélicos y ya empezaron a repreguntarse por razones, a ver, esto es... Y ahí viene un movimiento, que es un movimiento, y de hecho uno de los motivos que yo quiero aclarar como un paréntesis, por qué hice hincapié en venir, una de las cosas a este podcast, porque habíamos visto en las redes sociales que algunas personas, lo cuento como una anécdota, pero vale contar. Cuando Uri estuvo ahí en Colombia, la gente comentaba, no, es rabino mesiánico, no puede ser rabino porque... Se apellida Romano. Porque se apellida Romano y porque va con remera y porque qué sé yo... Y acá hay un fenómeno muy peligroso y muy interesante. La remera de no sé, sello. Porque no tenía tzniut. Porque no tenía tzniut, claro. Y tampoco pudo usar jeans. Uno me criticó que no podía usar jeans. Y porque no pudo usar jeans, entonces hay una... Y porque te muestra un poco... No. Porque el ideario de ellos, que yo te lo voy a explicar ahora, es el Satmar, o es el judío ultraortodoxo. ¿El ideal de quién estamos hablando? Vamos a explicar porque esto es muy difícil. Si empecemos de vuelta, yo te veo la cara de Elo, que seguramente es la cara de muchos mareado. No, eso te digo. ¿De qué estamos hablando? Claro, como yo no entiendo nada... Vamos a explicar esto porque es muy importante pero aclararlo, está bueno... y a mí me parece importante aclararlo en este contexto. Yo con Uri, de repente, ortodoxia... No, pero como diría yo, título de diario o del video de YouTube, ¿de qué vamos a hablar ahora en este paréntesis? De judaísmo mesiánico. Sí. ¿Qué es el judaísmo mesiánico? ¿Es judaísmo? ¿Eso o de los jeans y la remera de Uri? Pero viene al caso porque la gente, en un comentario de Facebook... Volvé al micrófono. En un comentario de Facebook, la gente
de una foto de Uri, dice, no, este rabino no... Esto Pero, no puede ser. ¿en dónde estaba ese Facebook? En un post de una presenté persona. el libro en Cali Una y demás, foto y eso le llegó a él y no claro, sé en cómo, y bueno, Colombia. son las redes sociales. Las redes sociales. Ahí Está bien, pero no. Ese es para el próximo episodio. No, yo pensé que había salido en el New York Times, Uri, que No, había... tipo fuente redes. Entonces... que tuvo 3 likes. Soy malo. No, la cantidad de se armó comentarios. A ver cuánto. No sé. No, cientos de comentarios Sí, después vi. comentarios, una locura. Bueno, pará, entonces, fuera de joda, lo voy a poner a un costadito mientras estamos hablando. Hay que poner el link también en la Hay que, descripción. hay que entender de qué estamos hablando. A mí Claro, por eso yo no me entiendo un parece- carajo Me parece muy ahora, sí. importante hacer Bueno, dale, a una ver. diferencia porque acá hay que aclarar un poco las cosas. Aclarar cosas en general. Sí, pero ¿cuál es la NQ de lo que La vamos a hablar la NQ ahora? es esta. ¿Está bien lo que digo? Hay Porque una no entiendo diferencia nada. entre lo que es judaísmo, con sus múltiples variantes, que uno pueda Sí. estar de acuerdo o no, Sí, ortodoxo, hasid, reformista, etcétera, conservador, hay un montón de variantes que uno Sí. puede no estar de acuerdo en un montón Bueno. de cosas. Y otra cosa es mesiánico. Ah, ok. Mesiánico no es judío, Ok. ¿ok? Porque acá hay una confusión. Entonces a Uri lo Hay una- confundían que no era judío, que era un mesiánico que se Claro. disfrazan de judíos. Porque- Yo me acuerdo, no sé, hace 10, 15 años tenés que acordarte, Eli, cuando en el Luna Park llenaban Luna Park, eso mismo. iban rabinos, ya sea conservadores, ortodoxos, reformistas, y la paraban a la gente y decían, no, che, mirá que este recital en el Luna Park Bueno. no son judíos, Entonces, tienen talí, ahí- tienen que... Eso estamos hablando. Exactamente, Ah, ahí bueno. esto Listo. estamos hablando. Perfecto. Que Y son ahí- los judíos por Jesús, Y son acá los Ahí hay, está. acá hay un mesiánicos, punto, Ahí hay está. un punto que, si bien con Uri de repente en un montón de cosas no podemos estar de acuerdo en cuanto a nuestra visión de la religión, la ortodoxia o el conservador o el reformista, no vemos las cosas de la misma forma. Bueno, menos mal que no lo ven de la misma manera. Como algo Exactamente. positivo, digo. Pero en algo sí estamos de acuerdo todos, Sí. los judíos, independientemente de su visión, es que el judaísmo mesiánico no es judaísmo. Es un engaño. Es una rama del evangelio, es una rama del cristianismo, y es una rama del cristianismo que se creó por un grupo misionero en Estados Unidos para convertir judíos. Claro, pero a través del engaño, porque ellos le dicen engaño- Yoshua, judío, Yoshua, Hay Yoshua, y no le una- dicen que es Jesús, hay ¿no? un concepto que se llaman palabras puente, que son palabras que al judío normalmente le chocan. Vos le decís Jesús, No, Yoshua. Decís, Yoshua. Entonces, Pero no le muestran la foto al Este principio. movimiento- Perdón, Eli, no le muestran la foto de Jesús al principio. Le dicen Yoshua como que era otro tipo, otra sí, persona. pero hay que aclarar algo acá. Sí, porque no. Este movimiento que nace en Estados Unidos, la década de... Uno de los fundadores de Jews for Jesus Por eso es es... Jews for Jesus. Sí, se llamaba Moishe, no me sale ahora el nombre, pero era una persona de Judía. judío que Obvio. se crió ortodoxo. Después se. Eso solo se puede casó. pasar en el judaísmo. No, hijo, bueno. Y en Y Estados se, Unidos. y se convirtió En un al pastor cristianismo y evangélico. dijeron: vamos a armar una fórmula para atraer judíos que Claro. no les choque tanto, pero que acepten a Jesús. Claro. Entonces, hoy en día, en Israel trabajan muy fuerte, hay grupos Sí. antimisioneros que tratan de demostrar que esto no es parte del judaísmo, pero este movimiento fue creciendo a grupos evangélicos. O sea, hoy en día hay muchos grupos evangélicos que tienen esta idea de cumplir las fiestas. Para aquí quiero aclarar algo, Eli, porque Sí. estamos Sí. hablando de muchos temas y es Vos- importante. No, está Sí, bien, sí, está sí. Soy bueno. un poco caótico, pero No, esa- está bien, es parte del otro podcast, tu caos. Pero no, lo que quiero explicar es que, vamos a ver, ¿qué son los A judíos ver. mesiánicos? Exactamente. Son evangélicos que Exacto. sostienen que la iglesia católica y la iglesia cristiana y los protestantes y demás se fueron de los preceptos y de los mandamientos y del mensaje de Jesús, que lo pervirtieron durante mucho tiempo y quieren volver al judaísmo de Jesús. No. ¿No? No, No están de acuerdo. lo que estoy diciendo es no. ¿Por qué O no? sea, es un grupo que se armó como un marketing para hacer Ok. la parte Bueno, teológica es la excusa. La realidad es esta. O sea, no es que existía. Sí, ok, ahí creo que voy a disentir. Si bien yo tampoco los considero judíos, ni mucho menos, y tengo debate con ellos todo el tiempo y demás, quiero decir que en mi experiencia con muchos que encontré, que si bien comenzó
como un movimiento para hacer proselitismo Tal cual. cristiano y decían, ya los judíos no le estamos, el marketing que estamos Claro. haciendo no es muy bueno. Cambiemos, disfracémonos de judíos, pongámonos talit, Claro. tefilín, vayamos a Shabbat, hagamos, digamos, pero le vamos metiendo a Jesús. Hoy en evangelio día, cada tanto. claro. Hoy, lo que quiero aclarar, Sí, eso sí. A ver. eso es lo que quiero, que hoy en día, que lo que comenzó con eso como un movimiento para convertir judíos Sí. en cristianos, hoy en día, si bien hay algunos que lo continúan, que no se puede negar, hay un fenómeno que está totalmente separado de ese intento de conversión masiva. Exactamente. Eso ¿Sí? quiero que- sí, Claro. sí, sí. Y hoy en día ya es una Que son decenas de Decenas miles de miles. y cientos de miles. Perdón, ¿y cómo se siguen llamando Vos- Jews for Jesus o No, tienen otro no, nombre? O judíos mesiánicos, o ya Hay- ni siquiera le sacaron la palabra. Digamos, vos ¿Usan ves- la palabra judío? Sí, la usan. Muchos sí, algunos no, pero yo incluso en Argentina hay... Pero vos ves sinagogas que podés decir. Vos encontrás Betel. Hoy vos entras Claro. a Betel. Vos ponés Betel, Colombia, te va a aparecer una sinagoga claro, judeo-evangélica que tiene todos los cosas que tiene. Curso de Talmud Torah, curso de Torah, curso de Kabbalah Shabbat tal hora, Minjat tal hora, Shaharit tal hora, pero después con una imagen de Jesús y atrás. es por muy ejemplo. y confunde un bárbaro. montón. Sí, confunde confunde un mucho. montón. Sin ir tan lejos, vos buscás en YouTube algunos videos yo le busqué videos para enseñar a los chicos hebreos y los primeros 5 videos son de grupos mesiánicos, o sea, que están y se confunde mucho. Hay una parte de esa confusión que es adrede, hay una parte de esa confusión Correcta. que yo de hecho he conversado con pastores y a veces la búsqueda es genuina, o sea, de desconocer y de, como vos decís, de realmente volver a buscar las raíces, que si vamos no vamos a hilar fino, vamos a dejarlo para la conclusión, pero entonces el concepto es, esto es cristianismo, a Disfrazado pesar de que, judaísmo. claro, ¿y dónde va el punto que yo quería traer de lo tuyo y de por qué me pareció clave presentar esta diferencia? Es que los pastores que muchas veces buscan convencer a gente de que son judíos, van a ir con barba, van a ir con sombrero, van a ir con peot, van a ir con talit, no van a ir con jean ni con remera, o sea, es justamente Porque es el estereotipo de los judíos que ellos tomaron. El judío súper ortodoxo. Y van a hacerlo en forma, o sea, todos los símbolos judíos van a ser utilizados y aprovechados al máximo. Bueno, pero perdón, después de todo, Jesús nació, vivió y murió como judío. Bueno, eso es parte de su construcción teológica. Es decir, pero no lo digo en defensa de ellos, pero digo... No es en defensa, pero yo trato de tomar la parte, si bien reconozco y digo enfáticamente que no son judíos y me parece muy problemático Sí. su movimiento por muchas cosas, digo que su búsqueda, los que son genuinos, es decir, che, muchachos, Claro. parte de los padres de la iglesia, parte de Son los todos evangelios, judíos, ¿cómo parte? algunos tergiversaron la palabra de Yeshu, de Jesús, que venía a traer un mensaje para el pueblo judío y que solamente le habló a los judíos, y ese es el mensaje teológico que tratan de diseminar. Una definición, sí, claro, pero una definición de judío es que nosotros seguimos esperando la llegada del Mashiach, ¿sí? Y que nunca vino. Y que nunca vino. Porque yo te voy a decir, nosotros estamos esperando que venga el La segundo. Nosotros decimos, bueno, nunca vino. Claro, ahí está. Algo que trae Maimónides, justamente en la Salahot de Mashiach, increíble, que me parece que es una alajá que estuvo censurada muchos años, claro, muchos siglos estuvo censurada, es que él ahí menciona este concepto. ¿Qué concepto? El Rambam trae que lo leería de adentro para Dale. no confundirme. Dale, y tranquilo. para no decir... Sí, pero el Lemay lo que dice es que tanto el cristianismo como el islam pavimentan la llegada del Mesías. Vamos a Y ver algo bien más lo que te dice digo, Rambam. Te voy a poner algo más complicado, Eli. En la Gemara aparece, por más problemático que sea para nosotros judíos, Sí. rabínicos o nuestra cosmovisión, aparece la idea de que hay dos Mashiach. El Ben Mashiach David Ben David, y que Ben todavía que Yosef. esperamos, y el Mashiach Ben Yosef. Sí, eso nunca lo entendí. Bueno, ok. Pero hay muchos cristianos evangélicos, judeos, Que se basan. en eso. Pero Digo, pero hay que ser honesto con la fuente y decir, mira, está, después léela como quiera. Pero no hay Está. ninguna Eso visión estaría judaica. bueno, Ninguna no, visión no. judaica considera que Jesús tiene que ver con Mashiach Ben Yosef. O sea, No. por lo menos No, dentro está del bien, judaísmo. pero es muy que esté en la fácil. Gemara no quiere decir que nosotros dispongamos que haya sido. Eso nunca. No, nunca Hasbe se Shalom. Yo aceptó. no lo que quiero decir, pero digo cuáles son las bases en las que ellos se No, apoyan. lo que dice el Rambam, que sí es importante aclarar y muy interesante, que tiene que ver para mí con esta época, que es una época
sin duda premesiánica, una época de preparación para la Geula, es que este movimiento, y el Rambam lo dice clarito, o sea, dice que todo Vení, volvé el micrófono. ¿Por qué el cristianismo trajo y todo lo que trajo, con todo el dolor que acarrió para nuestro pueblo, con toda la persecución que acarrió, dice, Hashem si lo hizo es porque algo bueno detrás de ello hay, y es para que el mundo globalmente reconozca el concepto de Mashiach. Reconozca el concepto. Entonces, cuando llegue el Mashiach... Elejad, de que hay un solo Dios. Y que hay un solo Dios. Cuando llegue el Mashiach van a decir, ahí ahora entendí. Y yo un poco veo esto en esto que está ocurriendo en este tiempo, de que hay gente que dice, bueno, catolicismo, cristianismo, judaísmo mesiánico, y después dicen, pará. Y van a la fuente a buscar el judaísmo. Ahí está. Y hay una búsqueda de miles de personas de tratar de entender qué es el judaísmo. Esto nunca nos pasó. O sea, en los últimos 2000 años no nos pasó. Hace 2000 años sí había no judíos que querían acercarse mucho y llenaban las filas de la sinagoga de Hillel, atrás Shammai, claro, y todo las eso. historias. Pero hace 2000 años que muy Se poco o cortó. nada. Pero todos tenemos sionismo cristiano. Después del sionismo cristiano pasan muchos a un movimiento evangélico, judeo-evangélico, que no son judíos. Y muchos de ellos dicen, para, dejemos al Judaísmo cristianismo por completo, afuera, claro. judaísmo por completo. Me quiero convertir. Y eso abre la tercera puente, me quiero convertir. Y dice, ¿por qué? Porque yo quiero ir a la fuente. Quiero ir al creador, quiero ir con el pueblo. Y acá tenés Estos comunidades engaños, emergentes. Estas son las comunidades emergentes, Claro. se las llama. Sí. Que ¿Cómo? son decenas de miles. No sé si... Sí, decenas de miles, sí. Que superaron ya las comunidades judías locales. Yo te digo, por ejemplo, en Colombia. Es un problema. En Colombia hay, que no sé, 10 un comunidades problema. judías locales tradicionales, ashkenazim, sefaradim, conservadoras, ortodoxas y demás, Sí. desde comienzos del siglo XX, y eso tiene una confederación de comunidades, y ahora las comunidades emergentes que no las aceptaron, No. aunque dicen, no, nosotros no creemos en Jesús, no, nosotros no tenemos nada que ver con el cristianismo, queremos ser judíos. Que de hecho no. ¿En No, serio? de hecho no. Dicen que no creen en Jesús. no, de hecho lo no. creen. Son 100% judíos, Esto la nunca mayoría escuché. Claro. ultraortodoxos. ¿Qué? Ultraortodoxos. Esto- Pará. estoy reconfundido. Un No lo vas a segundo. entender. Pero es eso, son gente que empezó en alguno de estos movimientos. Digo, pará. Saquemos a Jesús, saquemos al cristianismo, saquemos los evangelios, volvamos con la fuente. ¿Y cómo Queremos se ser llaman 100% ellos? judíos. ¿Cómo se autodenominan? Ellos quieren ser Judíos, Yehudim. judíos, pero las comunidades locales No los aceptan. no las aceptan No los por... aceptan. Y ahora déjenme, A permítanme ver. decir acá, A ¿por ver. qué no los aceptan? No, a ver. Yo voy a esbozar por lo menos 3-4 principios, a ver si estás de acuerdo o no. A ver. Uno, A ver. son miles. ¿Sí? Claro, Que demográficamente- vienen a tocar la puerta, son miles. Entonces, hay una comunidad judía local. En Colombia son 4.000. Y hoy hay más de 8.000 Pasa lo mismo en Panamá. judíos emergentes, judíos que ya no tienen nada que ver con Jesús. Judíos emergentes que cumplen Kasher, que cumplen Shabbat, No, no puede ser. que están diseminados por muchos lugares y ya son 28 comunidades. No. Sí, te traigo el ejemplo Pero de lo digo Guayaquil. como algo bueno, yo ¿eh? tuve- Digo, No, pero pará, Vos no estuviste digo en que es Colombia, malo, yo ¿eh? estuve en Guayaquil. Yo conozco la experiencia de Guayaquil, conozco la experiencia de México. En Guayaquil hay 7 comunidades emergentes. Hay una 7. comunidad judía establecida, tradicional. Vamos a llamar. La comunidad establecida, no sé cuántas familias tiene, pero como todas las comunidades del interior nuestro, 50 familias, 30 Claro, familias, 80. Y con mucha asimilación, etcétera. Y de repente vos tenés una comunidad 100% conversos, todos conversos, todos ortodoxos. Yo No, fui pará, ahí me perdí, Eli. ¿Cómo conversos? No, si nadie los convirtió. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahora, quiero decir No algo. son conversos aceptados para... ¿Pero y quién los convirtió? Bien, ahora. ¿Ellos mismos? No, quiero explicar algo, pará. No entiendo. No, quiero explicar. ¿De Sí, dónde vienen sí, estas muchos dicen lo conversiones? mismo. ¿De dónde vienen estas conversiones? De diferentes grupos. ¿Ok? Hay un grupo ultraortodoxo en Israel de Yahvé Israel. ¿Quién? Yahvé, sí, Yahvé. Yahvé Israel. Googleen lo que es No, Yahvé no, Israel. vamos a poner el link, Es vamos a una poner el link. organización que tiene una teología bastante compleja y demás, el líder... que hace estas conversiones, es- pero los hace Satmer directamente. a No, muchos. no, Yahvé no es... Yahvé No. es sionista, ¿eh? Está bien, pero pará. Hay algunos, pero te estoy diciendo un ejemplo de ultraortodoxos. Satmer es otra cosa. Está bien. Hay por ejemplo, en Colombia Satmer hay y 3-4 Yahvé no comunidades. tienen Está nada bien. que ver. Ok. 3-4 comunidades que son totalmente o Satmer. Litaí los hace. No, son sionistas. Satmer son sionistas, Yahvé dice, ¿pero para qué? Para que Sionistas después muchos religiosos. terminen haciendo aliá Claro. a los territorios. Tal cual. ¿Sí? A los shtahim, a los territorios en disputa, lo que quieran, ¿cómo llamarlos? ¿Para qué? Para aumentar la demografía judía con... Sí. Puede ser, no sé, no sé si esa es la motivación de Yahvé. Bueno, pero Yahvé Israel Pero- que les habla, son rabinos que les hacen un curso online
y mandan rabinos, mandan shlichim, y con esas comunidades, pero sin hablar con las comunidades locales, judías tradicionales. Está buenísimo. Y, No sé. y tienen ahí en Bogotá, Es lo que ocurre. Por eso, bueno o malo, es lo me que parece está pasando. fascinante. Eso es lo que digo, yo no estoy jugando si es bueno o malo, pero me parece vos tenés, bueno ahí en el tenés sentido. vos pones comunidad judía de Bogotá o comunidad judía de Barranquilla, tenés en el tercer, cuarto lugar de Google las comunidades tradicionales, pero en las primeras tenés estas emergentes que son 100% judías, pero donde su conversión es dudosa por varios motivos, porque algunos no aceptan, porque viene de un rab, siempre lo que tiene que ser un rab mecomí, un rab local que trabaje con la comunidad y no podés venir vos de afuera y decir yo esto. Otro lado es que había varias historias de rabinos chantas, tanto reformistas como ortodoxos en los Estados Unidos que cobraban $500,000, $2,000 para hacer una conversión. Yo conozco el caso en Guayaquil, fue un rabino de Miami, reformista, trajo 250 personas al mar, cobraba $75 el certificado, o sea que en un día fue y... Está bueno. La levantó con pala. Claro, y convirtió, y a la gente totalmente convencida que ya eran Yehudim. Pero también hay ortodoxos que lo hacen. Sí, seguramente que hay. El tema es acá... por ejemplo, pero este hay un rabino conservador que también lo hace. Perdón, porque bien de judío tipo Talmud. Este era el paréntesis del tema principal que era noágidos. ¿O estamos todavía en el tema? Son todos fenómenos que vienen de lo mismo. Son fenómenos de un movimiento... De un acercamiento a lo judío. De algo que está ocurriendo. No, pero ¿cuál era el título de este podcast? No sé, después vamos a... Eran los noágidos. No, pero ¿qué empezamos? No, porque todo empezó porque él dijo vamos a hacer un paréntesis. No, porque el título era... El paréntesis es fenómeno. No digo que esté mal, vamos a donde vamos. Porque el paréntesis que yo traje es, que a mí me parece muy importante, vuelta a remarcar, es que si bien con Uri de repente en un montón de cosas del judaísmo no concordamos, en cuanto al judaísmo mesiánico sí estamos todos de acuerdo, del más ortodoxo al más reformista, que no es judaísmo. Está fuera de las líneas. Eso queda claro que algo tenemos que estar de acuerdo. Claro, pero eso está bueno. Siempre es el otro, ¿no? Podemos estar pero no es que tenga algo de negativo. Es cristianismo que se dibuja, pero está del otro lado del margen. Eso está claro. Quiero hablar de esto, que a mí es un fenómeno que me apasiona, que me parece una locura. Porque, pero no sabés, capaz que en 100 años sobreviven ellos y desaparece el judaísmo tradicional. Probablemente es lo que pasa, es lo que está pasando. Claro. Y aparte es lo que está ocurriendo. ¿Por qué las comunidades locales, si yo tengo acá, en mi Keilah y en tu Keilah, claro. y en mi Keilah, hay gente que se convierte? Sí, por supuesto, desde el más ortodoxo al más reformista, conservador. Sí. ¿Hay cursos de conversión en todas las Keilot? Sí. ¿Estás de acuerdo, Rab? No, ahí me mareaste. Sí. Bueno, dale. En tu Keilah, en Chabad, en alguna Keilah de Chabad, ¿no convierten? Sí. Sí, bueno, ahí hay una gran diferencia de opinión que tengo con vos, que ya lo hablamos alguna vez. A ver. Es que yo personalmente me paro en un lugar de decir, no creo que haya que convertir gente. ¿Ok? En general. Salvo que pero la persona... te lo permite. Pero te voy a explicar algo. Sin imponer mi idea, solamente plasmándola. Justamente como dijimos antes, si venía una persona, un alemán o un austríaco, en 1939 a un rab y le decía, me quiero convertir, la halajá te lo permite, y la halajá te dice, dale. Si venía un español en la Inquisición y decía, yo me quiero convertir al judaísmo, no hay drama. Hoy en día, el panorama... Estamos en los tiempos del rey David, como decía la Gemara. Es una época que ser judío tiene muchas motivaciones ajenas a la pureza del ger que habla la halajá. Entonces, vos decís, hay que hacérsela lo más fácil posible porque la halajá me da estas pautas. Pero no es así. Ahí yo difiero completamente. Las motivaciones son súper importantes, son clave. Primero, hoy en día tenés un país de primer mundo que te permite el acceso, que es Israel. Sí, que es una ciudadanía que vos, y en Guayaquil, yo lo vi con mis propios ojos, gente que viene y te dice, yo soy descendiente judío, necesito la teudat de judaísmo, y van a laburar, y van a trabajar a Israel con papeles. Es como que un tipo venga y te diga, hoy en día tenés España, lo mismo, ¿sí? Y ahí hay un tema muy importante que vale la pena aclarar. No es lo mismo, entonces, hoy en día yo siento, mi sensación es que, si bien hay ortodoxos que pueden hacer cosas medias turbias, yo creo que la conversión ortodoxa tiene la ventaja, entre comillas, que es difícil, que es difícil de lograr. No cualquiera la logra, hay muchos filtros que superar,
Mientras que yo veo, por ejemplo, me pasó porque lo vi con mi alía, yo conozco una señora que hizo una conversión en Argentina, en una comunidad reformista o conservadora, no sé, yo la conocía de antes, de esa gente que va a buscar Kabbalah, después busca yoga, después busca judaísmo, qué sé yo, se convirtió en 9 meses. 9 meses te da la Sojnut para hacer aliá y ya estaba el día 9. Entonces, a mí me choca un poco. Pero está bien, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? O sea, yo siempre dije, es un disparate. No, pero yo te digo algo. Tenés Eli, que frenar la gente, eso porque... No, la gente o se convierte porque está enamorada, porque un judío o una católica o una no judía se quiere hacer con un judío o un no judío con una judía, o tiene que tener un interés egoísta legítimo. Pero bueno, puedes decir... Pero la para no lo percibes. Ah, ¿sí? ¿Vos qué opinas, Uri? No, es cierto. A mí me parece que es cierto que decir Koldich-Fin y que venga y se convierta, no es no, así. no, pero ahí estás desvirtuando, creo que... Yo a veces siento eso. Ok, yo te estoy Quizá diciendo... me equivoco. No, sí, te equivocas. Me parece que tenemos 10 minutos, digamos, para terminar este primer podcast y ir al segundo, pero quiero hablar, digamos, no necesariamente en la inmensa mayoría de los casos no es por un interés, digamos, de viajar a Israel o pero ¿cuál va a ser el interés? La inmensa mayoría, yo te voy a ser sincero, la inmensa mayoría de los giurim que yo hago, la inmensa mayoría es pareja de no judío, pareja, es hombre legítimo, o mujer, y ahí sí yo tengo una shitá y una lectura que es para otro podcast de por qué, aunque vengan diciendo que es para casarse con otro, yo sé que hay algo de enamoramiento de los judíos que lo tienen porque si no, no lo harían. Claro. Ese caso. Después, si dura un año y medio, 2 años y demás, es otro tema. Pero quiero volver al tema de las conversiones en generales. Estos emergentes, ¿sí? Hay muchos que dicen, sí, ¿sabes qué? Me quiero convertir por un fin utilitarista de poder hacer aliá, de poder estar mejor económicamente y demás. Y otros que realmente quieren ser Yehudim lehol davar, quieren ser judíos en todos los sentidos. Claro. Pero ahora quiero explicar algo. ¿Por qué las comunidades judías locales no los aceptan? Voy con el tema demográfico es clave. Tema demográfico. Una cosa es, yo en mi Keilah, no sé, somos 200 familias, vienen 2 ger por año, muy fácil de aceptarlos. ¿Sí? Que en esencia, la clave del... ¿Qué es el ger? Es el que se integra a la comunidad. Correcto. Ese es el punto. Yo estoy de acuerdo. Si vos tenés una comunidad que te acepta, es como un... Yo casi que lo veo como un inmigrante que entra a un país. Si vos tenés un país que van a venir el doble, ya no pierde la esencia, lo que está pasando de repente en Europa. Exacto. Con Ese los es el primer punto. Si vos tenés una comunidad de se pierde la identidad. 50 familias y de repente tocan la puerta otras 100 familias y dicen, che, nosotros queremos ser judíos. Y tiene miedo porque vos en tu familia pero vos sabés quién tuvo este mismo problema. Y ellos. Claro. Y abrir las puertas. Bueno, es que... Jesús, o sea, era una secta que pensaba que Jesús era el Mesías, pero era una secta judía, que después le terminaron siendo tanto los no judíos. De ser judía en ese momento. Por eso. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Hay 2 panoramas posibles. Dame un segundo más que quiero decir. Una es el tema demográfico. Bien. Otro, que hay que decirlo, es desconocimiento. Las comunidades tienen un desconocimiento de qué es este fenómeno. No saben cómo manejarlo. Punto número 3, que no es menos y no quiero que nadie se enoje. Hay una cuestión elitista. ¿Sí? No lo quiero decir. Dígalo. Hay una cuestión elitista de estatus social. A ver. Y color de la piel que también en muchos de los casos juega. Claro, porque un mexicanito... Ahí está, yo fui a México y lo ve que son más morochitos y la gente lo discrimina. El estatus social, lo socioeconómico es bajo. No estoy diciendo que es todo. Pero lo discrimina. Bajo, más un color de la piel que no es el común rusito, europeo o sefaradí, clásico. Entonces hay como Entonces, estos son 3 factores que no digo que sean todos los... Pero perdón, porque ahí en la ortodoxia ahí en la ortodoxia yo percibo, por lo menos de mi experiencia, de hablar con gente judío tradicionalista. Ya tengo el ancho de espada para ganarte. Dale, decí lo que quieras. Yo te digo mi experiencia. Vos podés tener una experiencia negativa, qué sé yo. ¿Te puedo tirar la carta antes que vos hables? A ver... te voy a hacer los 2 ejemplos. En México, los que se convierten, y por alajá, todo, que yo lo veía en el templo, yo le pregunté a mi amigo Jaime Katz, que estaba, le digo, nadie se casa con esos mexicanos. Y son recontraortodoxos. ¿Por qué? Por el color de piel y lo que decís vos, el estatus económico que tienen. Y lo mismo pasa en Brooklyn, en Cronites. ¿Vos viste muchos Hasidim que se casan con los negros que están re bien convertidos? Sí, ¿no? se casan normal, sí. Es así. Depende. No, negro, hay varias familias de Hasidim negro que
son uno más. Pero no se casan con los blancos, ¿no? Nadie los casa. Es lo mismo, mirá, vamos a hablar un poquito de todo. Ya te vuelvo al tema. Eso lo ya mismo depende de pasa, cada- pero yo lo vi lo mismo pasa en Jabat con el Ijus. O sea, la gente casa el Shliach de Los Ángeles y lo casa con el Shliach de Canadá porque es la familia, porque era el primer Shliach del Rebbe, no sé qué. Y después Pero- los que son Balei Teshuvah, no entran a las ligas de los que son from birth, ¿entendés? O sea, esa discriminación se da, es Yo endógena. no soy parte de ese mundo, así que No, ustedes pero son te los que quiero lo decir, conocen. la Está bien, discriminación es básica, pero no digo que ni es buena ni es mala, pero existe y existe mismo dentro de la ortodoxia, dentro de los blancos europeos, no sé qué, y mismo, perdón, vamos a meter todas las discriminaciones entre los judíos. Lo mismo pasa con los ashkenazim y sefaradim, es una discriminación histórica en el Estado. Sí, pero ya está anulado. Too much. ¿Eh? Ya está, demasiados temas. Demasiados temas. El Vos porque tema- te casaste con una rubia y tenés ojos rubios. pero acá estamos hablando del Pero tema separadito. casarse. Casarse es un maíz familiar y cada uno elige a quién casa, con quién casa a sus hijos. Bueno. Es otra cosa. Bueno. Acá la pregunta es, Dígame. yo veo en Argentina, en Israel, etcétera, que la entrada al judaísmo, como siempre se debate el judaísmo, qué es el judaísmo, nación, pueblo, religión, etcétera, la única entrada que tenemos es la conversión. El Gibur. Es la religión. Es la conversión y la religión. Entonces, para mí debe ser algo muy cuidado y hay que estar precavido. Yo personalmente no creo que estos grupos tengan que ser... Vamos a ir al origen, ¿sí? El concepto de Ger Toshab, A ver. que existía en la época, que está en la Torah un montón Bíblica. de veces, bíblicos, claro. Entonces eran... Un extranjero residente. que digamos. vivía, que aceptaba los parámetros de la Torah sin llegar a ser yehudí. Entonces, hoy yo creo que es el momento de hay que encontrar una fórmula, porque como vos bien dijiste, no los podemos aceptar en forma masiva. El judaísmo no está preparado para masivamente aceptar. Por otro lado, si no los aceptás, se empiezan a distorsionar. Porque, claro, googlean información, si no hay un guía, rabinos que se ocupen, etcétera, que guíen. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo pienso que lleva mitzvot de Noach, que son las mitzvot de Noach, de repente queda corto para muchos que están buscando Claro. ser yehudí, O sea, les que vos queda decís, poco. Eli, para gusto a poco. que vos puedas hacer el cierre con tu idea. Entonces vos decís que de Sí. este fenómeno que hablamos del sionismo cristiano y de los judíos por Jesús. Nos y- olvidamos de los anusim, que es un tema Ok, enorme. para otro momento, otro tema de judíos por Jesús y demás. Y después el otro tema que era estas comunidades emergentes y demás. Vos decís que hay, la respuesta para todo eso, los que quieren ser judíos o los que ven algo positivo en los judíos, no hace falta que se conviertan, sino que hay una puerta de entrada que son el gentil que guarda la Sheva Mitzvot Bnei Noach, el noágido. Para mí no es como se lo suficiente. llama. Ok, entonces al noágido, ¿qué le sumamos? Tenemos que repensar el judaísmo con un mensaje global. No tenemos una Un respuesta. noágido con Shabbat, porque el noágido no tiene que cumplir Shabbat. ¿Qué mensaje tenés vos para un no yehudí? Poco, porque nunca me entrené para eso. Bueno, y nadie se entrenó. Hace 2000 años que nos ocupamos solo de nosotros. Exactamente. Entonces tenemos que repensar un mensaje. Correcto. Un mensaje global. ¿Qué tiene el judaísmo para darle a un no yehudí? Éticamente, moralmente, Hasidut. Yo me encontré en una biografía del Rebbe, de Miller, que en la época soviética, cuando empezó los bolcheviques, vino un científico soviético que quería entender el Hasidut para dar un mensaje que se puede enseñar. Y el Rebbe anterior lo puso al Rebbe a sentarse con este tipo, a armar como qué puntos, después lo voy a buscar y te lo voy a pasar Sí. para... ¿Qué puntos se pueden enseñar de Hasidut y encontrar de Hasidut un mensaje global, por ejemplo? Y así también, de repente, tener un mensaje... Porque yo pienso que el judaísmo tiene mucho para dar, no solamente a nivel religioso. No es necesario convertirte para guiar tu vida con la enseñanza de la Torah. Sí, pero yo lo que creo... A Eli, mí- yo estoy de acuerdo con vos al 100%, Eli. Y intelectualmente, teológicamente estoy de acuerdo con vos. Pero conociendo el Shetach, conociendo a la gente cuando dice, che, si puedo estar adentro.
¿Por qué todavía me voy a tener que Pero quedar eso es afuera? Eso es un concepto cristiano. No, Me no. tengo que la salvar. gente quiere. Pero La ¿cómo se gente llama? quiere. Pero no es un concepto judío. No, pero espera lo que le voy a para decir. salvarme Está tengo bien. que aceptar y convertirme. No, pero no Y salvar. comprar todo el menú. Pero- sumergirme y ¿Cómo es el nombre? Y no es Comunidades así. Emergentes. Emergentes. Bueno, yo te digo algo, es muy fácil. es un nombre que le No, pusimos pero yo nosotros, te, que se le Está bien. pone, ¿no? yo que tengo nombre de profeta, me llamo Eliau. Elías, yo te voy a decir lo que va a pasar. Es muy fácil. Así como a una persona Jabad, ¿no? O a un movimiento litaí, o sea, no hasídico, no quiero decir misnag, ¿no? Opositor. Digo, y dice, ¿qué tal? Me quiero convertir. Ah, no, a ver, tu abuela, esto, no, vos no sos no podés, no lo podés hacer, listo, ¿no? No le gusta. Bueno, va al seminario rabínico, que es conservador. No, tenés que venir 9 meses, pagar tanto. Ah, no, me parece muy caro, no me gusta, es muy largo. Bueno, va otro reformista y dice, no, vení, vas a la playa, pagás 75 veces, se convierte. De todos esos tres, la gente... Pero para dónde llega el punto. ¿Cuál es el punto? La cuarta opción va a ser ortodoxo, conservador, reformista. Vas a tener una opción emergente. Entonces los emergentes... Pero ya existe. Sí, pero no, quiero aclarar se algo los van para a que quede llevar... muy- No, pero escúchame, se los van a llevar a todos estos. Van a tener más fuerza, más poder económico. Va a venir el Ministerio de Culto de Argentina, Estados Unidos, y lo va a reconocer. Sí, señores, ustedes también Yo son estoy totalmente judíos. de acuerdo con lo que Igual que está los diciendo judíos. Y esto va a ser una sectita. de 10, en 15 100 años va a pasar. Chao, olvídense. Pero depende también cómo encaremos el fenómeno. No, ya Hay está. acá hay una cosa muy interesante de los anusim, que no lo mencionamos, que son aquellas personas que vienen de España o de los expulsados de España. ¿Cuál es el Shoresh de Anus? Anus es El que está forzado, fue forzado, obligado. forzado a convertirse. Entonces hay una persona que dice, yo veo mi español, mi ancestro, qué sé yo, Sí. yo vengo de esos judíos Sí. y vivo acá. A mí me pasó desconocer grupos de Anusim que ellos te dicen, ustedes Ashkenazim no son judíos. Claro. Los Ashkenazim no son Es judíos, verdad. los verdaderos judíos somos nosotros. Vienen de los házaros ustedes. Es verdad. Claro. Eso Conversos no, los házaros. Entonces- tenemos que hacer una, porque nunca se entendió. pero ya es un, como vos decís, ya es una. Ellos dicen, no te necesito. Pero escúchame, Claro. Eli, ¿cómo te El crees? verdadero Bueno, soy yo yo. quiero cerrar Cerramos. porque ya estamos Cerramos. en el podcast. Te quiero decir, Eli, el más largo que hicimos alguna vez, el número 100 es ¿Sí? el más largo que hicimos alguna No vez. miente, a todos les decís lo mismo para no, le seducir. digo, busquen la fuente, nunca superamos la hora. Lo único que quiero decir es que estamos en este momento... Pará, y eso de- es para vos, porque él me criticaba que yo hacía mis podcasts de 1 hora y media, 2 horas, y me decía, ¿quién puede sentarse a escuchar un podcast más de Te voy a media decir, hora? este lo va a ver 3 personas, por lo que no, pero lo que quiero decir es súper interesante. Es decir, A ver. estamos en un momento asombroso de la historia. Estamos en un Sí, es momento... un momento clave. En un momento clave de intersección, de cambios, de Esa es la segunda transformaciones, hora, ahí va la segunda hora. de muchas cosas. Y esto, los judíos, para mí es muy interesante primero el fenómeno externo a los judíos que se acerca a los judíos. Los sionistas cristianos, las comunidades emergentes, los anusim, los judíos por Jesús, todas cosas que estaban alejados de los judíos, que comienzan Sí. a acercarse. Pero lo más interesante para mí como judío, A ver. ¿sí? Es cómo respondemos a esto. ¿Cómo Respondemos cerrando puertas, es decir, nos guetizamos más y decimos todo esto afuera, aceptamos a algunos y otros no. O hacemos una gran campaña de Bnei Noach. ¿Qué hacemos? Pero la cuestión, no hacer nada es tonto. Quedarnos con los brazos cruzados y esperar que estos grupos desaparezcan y demás, no va a pasar, porque lo que está pasando ahora, y mi gran lectura, es que hace 1900 años, 1800 años, había una discusión por quién iba a ser el Israel. O el Israel bíblico, nosotros los judíos, Sí. o el Israel, la iglesia católica. Finalmente esa batalla la ganamos nosotros, que nosotros nos quedamos con el nombre de Israel, ellos adoptaron otro nombre en un momento. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Qué otro? El verdadero el catolicismo, cristianismo, Ah, digamos, lo que fuese. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día yo estoy seguro que de acá a 20 años va a haber un Ah, tema, cuando llegue a Colombia y demás, va a haber un par de judíos ashkenazim sefaradim clásicos en comunidades Oy. claves ahí, o en Ecuador o en México y demás, y va a haber decenas de miles de sinagogas Claro. y demás de estas comunidades judías emergentes, y yo con eso, para mí tiene que haber una respuesta del judaísmo tradicional. No quiero seguir con la. Sí. A ver. Me encanta porque Dale. es un tema que me apasiona realmente. Pero yo pienso que una persona que se viene a convertir al judaísmo, o vamos a hablar de cualquier religión o a un país o que sea, y esto está a filo en la Torá, que para recibir la Torá la primera condición es humildad. Entonces, si una persona viene, esto es así, si una No, persona viene y pero- te dice, esperá, te lo voy a explicar por qué. pero ¿quiénes son los rabinos para Pero jugar para si un una minuto. persona es humilde? Vos, ¿Qué son? ¿El ¿Humildad Papa? qué quiere decir? ¿Qué quiere decir humildad? Esperá que lo ¿Quiénes son? desarrollo. Eliau, vamos a dejar que Shlomo, ¿Qué quiere decir humildad? Elías Salomón. termine. ¿Qué quiere- Salomón, Elías Salomón termine. Elías. ¿Qué quiere decir humildad? Humildad quiere Dale, decir que te si yo pongo vengo tu y digo, cámara y con esto el cerramos. El Vamos. judaísmo para mí. Para. Con esto No cerrás, vale Eli. retrucar. Bien. Cierra Entonces, Eli y después saludamos. El judaísmo para mí Decí es lo que esto. Y yo
me convierto con mi condición y yo no estoy dispuesto a aceptar tal o cual cosa, entonces no hay aceptación del judaísmo. Es una aceptación. Entonces, si una persona quiere ser judío realmente, hay un proceso de subyugación o de aceptación y que tiene que, si viene intacto y entra y sale intacto, la mikve es agacharse, someterse y ahí pasar al otro lado. Si no hay ese proceso, para mí no es difícil que entre al judaísmo. Bueno, Rabino Salomón Elías Levi, le agradecemos por haber venido a este Salomón primer Elías. podcast Muchas número 60 de PLF. Nos vemos la próxima. Dale, chao.